Quiero compartir con ustedes algunos aspectos de la vida o de la historia, de la vida de Job. Job es una historia muy conocida, pero quiero compartir algunos aspectos. Obviamente, cuando nos introducimos al libro de Job, nos introducimos con los primeros capítulos que ustedes los conocen, no me voy a detener ahí, ¿sí? Se cree, hay un consenso general en donde se cree que el libro de Job fue el primer libro en la Biblia que se escribió. O sea, Génesis no sería el primer libro, sino que el primer libro sería el libro de Job. Si esto fuese así, parece que fue así, es interesante que el primer libro que Dios escribe, o que Dios manda escribir, o que Dios inspira para que alguien lo escriba, el primer libro que Dios permite que se escriba, tiene como tema central el sufrimiento, el dolor, las injusticias o aparentes injusticias. Con esto, y esto es muy coherente, ¿por qué es muy coherente? Porque a partir de la entrada del pecado, el sufrimiento, el dolor y las injusticias se volvieron el pan nuestro de todos los días. Y entonces como que Dios lo primero que quiso dejar registrado es la idea de que Él no es ajeno a eso y que Él tiene un plan para enfrentar el dolor, la muerte, las injusticias y todo lo que vino después del pecado. Bueno, ustedes conocen la historia, es una historia muy particular la de Job. Me encanta que esté en la Biblia, me encanta que Dios la haya puesto aquí, porque arranca con un pasaje muy interesante. Por ejemplo, Job 1.8, que se repite pues en Job capítulo 2, dice, hay una descripción que Dios hace de Job. Y ahí ustedes saben el diálogo de Jehová con Satanás, ¿verdad? Y entonces Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¡Wow! ¡Qué descripción! Porque esta descripción no lo hace de un ser humano a otro ser humano. Esta descripción la hace Dios de un ser humano. Me encantaría que la hiciera de mí. No va a tener ese privilegio, pero me encantaría que la hiciera de mí. Ahora, como ustedes saben, cuando lees el capítulo 2 y el capítulo 3, ¿sí? Te encontrás con que a Job le pasan algunas desgracias increíbles. Yo no los conozco a ustedes muy bien, pero estoy seguro que a ninguno de ustedes le pasó lo que le pasó a Job. Seguro que todos hemos tenido desgracias, pero a ninguno le pasó lo que le pasó a Job. Lo que le pasó es que perder no solamente todas sus posesiones, no solamente a toda su familia, ser abandonado por su esposa y además perder de ser un hombre respetado en la sociedad, pasar a ser un hombre menospreciado, no es poca cosa. No es poca cosa. El libro de Job manifiesta dos tipos de sufrimientos. El primer sufrimiento es el sufrimiento de la pérdida. Job pierde sus seres amados, sus posesiones, su dignidad. Y el segundo sufrimiento, que este es el que de menos se habla, pero para mí es uno de los más importantes, es el sufrimiento de no comprender a Dios. Job no entiende a Dios. O sea, Job creía que entendía a Dios. Job creía que conocía a Dios. Y a partir de todo este sufrimiento que él no buscó, porque esto es importante también, ¿no? A veces el sufrimiento nos lo buscamos por nuestras malas decisiones. Pero a partir de este sufrimiento que él no buscó, él ahora no lo entiende a Dios. Y se refleja en todo el libro. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 38, 37 en realidad, que está el diálogo de Job con sus amigos, con sus 4 amigos ahí, está todo este tiempo él manifestando que no entiende por qué le pasa lo que le pasa y cuestiona a Dios y demás. Ya voy a leer algunos pasajes. Pero ¿por qué se da este segundo sufrimiento? Como les decía, el segundo sufrimiento es, Job sufre porque no entiende a Dios en medio del sufrimiento. ¿Por qué se da? Porque había una creencia equivocada. La creencia es,
si haces las cosas bien, te va bien. Si haces las cosas mal, te va mal. Esa creencia, que no es una verdad absoluta, es una media verdad, esa creencia es la que hace que Job sufra más de lo que tiene que sufrir y no encuentra en Dios el apoyo que él esperaba encontrar. Porque entonces él dice, llegan los amigos, que los amigos son una especie de salvavidas de plomo, ¿no? Porque en lugar de alentarlo y consolarlo, lo destruyen al pobre, ¿no? Y los amigos que tenían esta misma creencia, le dicen, Job, querido amigo Job, si te va mal, es porque has hecho algo mal. Fíjate qué habrás hecho. Y Job dice, no, yo no hice nada mal, no entiendo por qué me va mal. Y todo el libro, desde el capítulo 4 hasta el 37, son misiles que van y vienen. Los amigos lo acusan de que hizo cosas malas, por eso le va mal, y él se defiende diciendo que él no hizo nada malo y no entiende por qué le va mal. Y son así, todo el libro. Yo quiero destacar el capítulo 23. El capítulo 23 tiene algunas cosas muy interesantes. Una declaración de Job muy interesante. Fíjense lo que dice Job en el capítulo 23. Dice, versículo 1 en adelante. Respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Fíjense lo que viene ahora, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, es decir, hasta su trono, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. ¿Qué está diciendo Job acá? Está diciendo, yo estoy tan seguro que tengo la razón, estoy tan seguro que soy inocente, estoy tan seguro de que mis argumentos son verdaderos y convincentes, que si yo me encontrara con Dios, yo argumentaría con Él y yo quedaría librado de mi juez. Es decir, Dios me comprendería y me diría, Job, tenés razón. Tenés razón. Fíjense qué seguridad que tiene la de Job. Es como si Job dijera, tal vez Dios no se está dando cuenta de mi situación. Tal vez Dios no se está dando cuenta que yo soy inocente. Tal vez Dios no se da cuenta de que yo soy bueno, hago las cosas buenas y me tendría que ir bien. Tal vez Dios no se da cuenta que está habiendo una injusticia acá porque yo hago las cosas bien y me va mal. Y eso es una injusticia. Tal vez Dios no se está dando cuenta, pero si yo hablara con Él y yo argumentaría con Él, Él sí se daría cuenta y me diría, che, Job, ¿sabes qué? Tenés razón. Se me pasó, tenés razón. Voy a librarte de todo este tormento. Él se imagina que si él razonara con Dios, si me lo encontrara, él sería librado de todo ese mal. Bueno, el libro sigue, ¿no? El libro sigue. Dios le va a contestar en el 38, pero acá todos nos encontramos con Job. Porque cuando vos hablás con Dios, vos siempre exponés tus argumentos como si tuvieras la razón, ¿o no? Señor, tienes que sanar a mi hijo. Porque mi hijo es chico, porque mi hijo es bueno, porque tiene un futuro por delante, porque no soportaría yo que si le pasara algo, Y tus argumentos son perfectos. ¿O no? Tus argumentos son perfectos. Y entonces, porque vos, claro, antes de orar ya elaboraste el argumento, ¿no? Y son perfectos y decís, Señor, a ver, ya está, sanalo. Pero al otro día tu hijo sigue enfermo.
Y entonces, si alguna vez te pasó eso con tu hijo, con el auto, con la casa, con lo que... ¿Me entendés, no? Sí. Si algún día te pasó eso, estás teniendo la misma experiencia de Job. La misma. Job tenía en sus argumentos, eran perfectos. Y como sus argumentos para él eran perfectos, él no merecía pasar por lo que estaba pasando. Y no entiende por qué Dios no acepta sus argumentos perfectos. Y eso le generaba mucha frustración y le generaba un dolor muy grande. Y ahí todos nos encontramos con Job. Ahí todos coincidimos en la experiencia de Job. Porque nosotros también le presentamos a Dios nuestros argumentos, que para nosotros son perfectos. Señor, ¿por qué no me das esto si lo necesito? Señor, ¿por qué no consigo el sábado libre? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y nuestros argumentos son perfectos. Y nos frustra que Dios no los conteste como nosotros creemos que debería contestarnos. Bueno, este pedido de Job de si me encontrara con Dios se le cumple. Yo creo que él ni esperaba que se le cumpliera. Pero si vos te vas al capítulo 38 hasta el capítulo 40, del 38 se hace presente Dios, ¿no? Capítulo o versículo. No, capítulo 38. No lo voy a leer porque del 38 hasta el 41 es la respuesta de Dios. Desde el capítulo 38 al 41 la respuesta de Dios. Resulta ser que se presenta a Dios, ¿no? Vieron que en el 23 dice, si yo me encontrara con Dios. Entonces en el 38 se presenta. Dice, Job, ¿cómo estás? Oh, Dios, ¿estás acá? Sí. ¿Vos querías verme? Bueno, sí, quería verte. ¿Saben qué hace Dios del 38 al 41? No le da una explicación de por qué le pasó lo que le pasó. Lo que hace Dios del 38 al 41, del capítulo 38 al 41, es repasar lo que Dios hizo en los 7 días de la creación. Le dice, che, Job, ¿vos estuviste cuando yo creé la tierra? No. ¿Estuviste cuando la colgué ahí colgada en el universo ahí? No. Che, ¿y vos estuviste cuando yo separé las aguas de la tierra, hice los cielos? No, tampoco. Vos estuviste presente cuando yo creé los animales, y le va diciendo, ¿no? ¿Y Job qué dice? Y no. Ahora, yo acá, esto para mí me hace reflexionar y mucho. Supongamos que Hugo va a ser la víctima esta noche. Hugo va a ser la víctima. Hugo dice, el pastor es un desastre. Estoy mal porque el pastor no hace las cosas bien. Y todos los males de Hugo es culpa mía. Y él lo anda diciendo, porque el pastor. Y Hugo dice, si algún día me lo encuentro el pastor, ahí le diría, ¿no? Y un día nos encontramos. Yo que soy el acusado, ¿qué haría? ¿Qué harían ustedes? Respondería a la acusación. ¿Tu nombre? Agustín. Bien felicitado, Agustín. Humanamente lo que haríamos es, Hugo, ¿cómo estás? Quiero explicarte en 10 puntos, Hugo, por qué no tenés razón. Punto número 1, no es mi culpa que te llames Norberto. Punto número 2, no es mi culpa, ¿me entendés, no? ¿O no haríamos eso? Haríamos tac, ¿para qué? Para exonerarme. Para yo decir, no, mirá, Hugo, yo soy inocente. Yo no te hice ningún mal. Ahora, ¿qué hace Dios ante todos los cuestionamientos de Job cuando se encuentra con Job? Y responde. Pero no le responde a Job. Miren, si Dios fuera como Norberto González, gracias a Dios, gracias que no lo es, yo llegaría ante Job, supongamos que yo fuera Dios, ¿no? No soy Dios, no se lo crean. Supongamos, yo llego ante Job y le digo, Job, mira, yo te voy a explicar por qué te pasan cosas malas. Resulta ser que hay un ser que se llama Satanás, ¿sí? Que dice que vos me servís por interés.
por interés. Entonces, yo permití que te pasaran cosas malas para que Él y el universo, de todos los seres creados por Dios, caídos y no caídos, se enteraran de que es posible servir a Dios solo por amor, aunque te arranquen todo, hasta la salud. ¿No hubiera sido una explicación genial de parte de Dios para Job? Y Job hubiera dicho, con razón, ahora me cierra todo. Claro, si yo te conozco, vos sos incapaz de hacer eso. Ahora me cierra todo. ¿Hizo eso Dios? No, no lo hizo. No lo hizo. Termina el libro y yo estoy esperando como que Dios está saliendo, ¿no? Y antes de cerrar la puerta, es como que espero que diga, me olvidé de decirte, hay un ser que se llama Satanás, que es el que te causó todo este dolor. No, no le dice nada. ¿Por qué Dios no se defiende ante los cuestionamientos de Job? ¿Por qué Dios no intenta limpiar su nombre? ¿Saben cuál fue la respuesta de Dios? Ante el dolor humano, la respuesta de Dios ante el dolor humano es, Dios le muestra su grandeza. Él muestra su grandeza. O sea, Job está cuestionando a Dios porque está pasando por un momento de dolor y la respuesta de Dios es repasar los 7 días de la creación y que Job entienda lo grande, lo increíble y lo poderoso que es Dios. Esa es la respuesta. Y yo dije, ¿no será que para nosotros también es una respuesta? ¿No será que cada vez que pasamos por dolor tenemos que ver la grandeza de Dios que se hizo hombre? Y según Filipenses 2, no solamente hombre, sino siervo, para morir. Y no solamente morir de cualquier manera, sino muerte de cruz. ¿Para qué? Para salvarnos. ¿No será que la respuesta al dolor de la vida, a los dolores de la vida, es contemplar la grandeza de Dios que se humilló para salvarnos? Porque la humillación de Dios es reflejo de su amor. Y el amor de Dios es su grandeza. Digo yo, porque yo soy como ustedes tal vez, y cuando hay dolor siempre le busco un porqué, y un para qué, y un con qué, todos los que están ahí, ¿no? Pero tal vez la mejor respuesta ante el dolor es que Dios nos ama, y porque nos ama se hizo hombre y murió por nosotros. Visitaba una señora que era mamá de un muchacho que asistía a nuestra iglesia, ¿sí? Y entonces él me dijo una vez, la señora solía venir a la iglesia por temporadas y por temporadas no venía. Y esta señora tenía una relación odio-amor con Dios. Cuando ella hacía las paces con Dios, venía a la iglesia. Y era una mujer afable, era una mujer de buen trato, era muy bueno. Pero cuando ella se peleaba con Dios, había que evitarla, porque era el odio y la amargura personificado ahí, ¿no? ¿Por qué ella tenía esta relación odio-amor con Dios? Porque ella tenía un hijo de 18 años con capacidades especiales, ¿sí? Con capacidades especiales, tenía cierto retraso, ¿sí? Y un día ese chico de 18 años salió por la puerta y nunca más volvió. Y nunca más lo encontraron. Y habían pasado 17 años hasta el momento que la conocí y nunca lo encontraron. Y obviamente las posibilidades de encontrarlo eran mínimas. Entonces ella se enojó con Dios. ¿Por qué lo permitiste? Decía. Y cuando ella se enojaba con Dios, era la amargura personificada. Pero cuando ella
hacía las paces con Dios, era Heidi, ¿no? Lo más dulce que... Y tenías esos altibajos. Entonces el hijo me dice, ¿por qué no visitas a mi mamá? Ya me anticipó, dice, te va a tratar mal, pero visítala. Y sí, la visité y estaba en la época de la amargura, ¿no? En la que estaba mal con Dios. Y cuando, imagínate, cuando... Perdón. Si vos estás mal con Dios y viene el pastor, ¿de qué te va a venir a hablar el pastor? De tu enemigo, porque Dios para ella era su... Así que imagínate que no es que me recibió con flores, ¿no? Y fue así. Entonces la conversación era muy dura y ella era un constante ataque hacia Dios, ¿no? Y entonces como vi que el diálogo no iba a prosperar, dije, bueno, por lo menos tengo que decirle algo y si salgo vivo me voy, pero por lo menos se lo tengo que decir. Entonces yo le dije, mira, yo no sé por qué le pasó lo que le pasó a tu hijo. No soy tampoco abogado de Dios, porque ella me decía, vos sos pastor, explícame por qué tu Dios, ¿viste? No. Digo, tampoco soy abogado de Dios. Dios se puede defender solito. No necesita de mí ni de nadie, ¿no? Yo solo sé que hay una cosa que, en tu discurso que no coincide, y eso que no coincide... Gracias. Yo solo sé que hay una cosa en tu discurso que no coincide, y eso que no coincide es, si Dios es tan malo, si Dios es tan odioso, si Dios es tan injusto, si Dios es tan cruel como vos lo describís, ¿por qué un día se hizo hombre y se humilló como hombre y se humilló a morir en la peor muerte que había en ese momento, que era la cruz? No coincide. Las personas crueles no hacen eso. Así es que o Dios es amor y vos no lo estás entendiendo, o Dios es una especie de esquizofrénico que hoy odia y mañana ama. Pero la Biblia no habla de un Dios así. Y la mujer se quedó callada, no tuvo argumento contra eso, ¿no? Y es que es así. Si Dios te ama, si Dios muestra su grandeza haciéndose hombre para morir por vos, entonces tal vez esa grandeza de su amor, esa demostración de la grandeza de su amor, nos tendría que bastar para enfrentar las pruebas. Porque ese fue el argumento que Dios le dio a Job. Dios no le explicó los por qué. Tal vez el mensaje que está dando vuelta ahí en el libro de Job es, mira Job, vos pensás que la vida es muy simple, ¿no? Te portas bien, mal te va mal, pero la vida es más compleja que eso. La vida es mucho más compleja. La vida no es 2 más 2, 4. Hay muchas variables que vos no tenés en cuenta, pero yo como Dios sí las tengo en cuenta. Y ustedes saben que a Job le alcanzó la respuesta. Le alcanzó. Increíble. Fíjense lo que dice el 42. En el 42, Dios termina su argumentación y Job dice, y respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Fíjense cómo viene ahora. Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y después, versículo 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Será que cada vez que pasamos por situaciones de dolor y cuestionamos a Dios, si tenemos un encuentro con Dios, podremos terminar diciendo las palabras que Él dice acá? Cuando dice, yo hablaba de lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía.
Vieron que nosotros a veces vemos lo que está delante de nuestras narices, pero en realidad hay un montón de otras variables que nosotros desconocemos. Y Job tuvo una vislumbre y dijo, claro, yo pensé que esto era 2 más 2, 4, me porto bien, me va bien, me porto mal, me va mal. Y Dios dice, no, claro, ahora entiendo. Esto es el asunto del bien y el mal, la lucha entre el bien y el mal, es complejísima. ¿Y saben por qué es compleja? Porque Dios no te quita la libertad de elegir a vos, ni a mí. Porque supongamos que Adán y Eva pecaron. Y Dios dice, y pecaron por usar mal ¿qué? Su capacidad de elegir. Porque eligieron mal. Dios les había dado esa capacidad. Entonces ahora que pecaron, Dios les dice, les voy a quitar la capacidad de elegir. Entonces nunca más van a elegir mal. Eso garantizaba una cosa, que no eligieran mal y el mal no se propagara. Pero también garantizaba otra. ¿Qué otra cosa garantizaba? Que el ser humano no iba a tener nunca más libertad. Y sin libertad no se puede amar a Dios. El amor está basado en la libertad. Esta chiquita, princesa, 16. Susana, Olga. Ahora Olga va a ser mi víctima. Olga encuentra el novio perfecto para princesa. Mira, princesa ya le gustó la idea, ya está sonriendo ahí. Y acá dice, el hermano dice, ojalá que no, dice el hermano. Olga encuentra el novio perfecto, el novio perfecto para princesa. Lo trae y le dice, princesa, este va a ser tu marido, amalo. ¿Qué probabilidades hay de que princesa ame a ese chico al cual se le están imponiendo y que ella no tiene la libertad para elegirlo? Las probabilidades son pocas. Algunos dicen, nada, te vamos a un changüí, pocas. Son pocas, porque el amor no se impone, el amor se gana. Por eso la Escritura dice, nosotros le amamos porque Él nos amó. O sea, Dios trabaja arduamente todos los días para ganarse tu amor y el mío. Es así, porque el amor se elige y tenés que tener libertad para elegir. Entonces, desde el momento que Dios no nos quitó la capacidad de elegir para que elijamos amarlo, todo se hizo más complejo. El mal también. Porque ahora utilizamos esa capacidad de elegir, en lugar de utilizar la capacidad de elegir para amar a Dios, utilizamos la capacidad de elegir para tomar malas decisiones, pecar y arruinarnos ¿qué? La vida. Y no solamente arruinarnos la vida, porque si yo me la arruino yo, bueno, finalmente, sino que yo también con mis malas decisiones arruino la vida ¿de quién? De los que me rodean. Porque si sale alguien bebiendo, borracho en auto y mata a una familia, ¿qué culpa tenía? ¿Me entienden, no? Él usó mal su capacidad de elegir y le arruinó la vida ¿a cuántos otros? Entonces, cuando Dios le muestra su grandeza a Job, y Job dice cosas que increíblemente grandes que no entendían, me hacían pensar como pensé, pero ahora que las veo, me doy cuenta que no sé nada. Tal vez a nosotros nos esté pasando lo mismo. Estamos viendo el problema ahí, delante de nuestras narices, pero no vemos todas las implicaciones que hay detrás. El plan de salvación es sencillo para nosotros, es sencillo para que lo aceptemos. Dios nos lo hizo bien sencillito para que lo aceptemos sin complicaciones y para que lo entendamos fácil. Es un regalo que hay que aceptar por medio de la fe. Pero en realidad las implicancias son muy complejas. Y ustedes me dirán, ¿por qué?
Porque fíjense, es tan compleja las implicancias del plan de salvación que Dios se ha tomado miles de años para que el plan se desarrolle y se desarrolle correctamente. ¿Por qué Dios no eliminó a Satanás inmediatamente después de su rebelión? Porque eliminarlo iba a generar una semilla de rebelión ¿en quién? En muchísimos más. Tuvo que dejar que el plan de Satanás se desarrollara. ¿Por qué Dios no eliminó a Satanás cuando Cristo muere en la cruz? Porque finalmente, cuando Cristo muere en la cruz, queda expuesto ante el universo las verdaderas intenciones ¿de quién? De Satanás. ¿Por qué? Listo, quedaste descubierto, te sacamos la máscara, ahora sabemos cómo sos. Hasta ahora venías que te hacías el bueno, pero por detrás, ahora ya vimos, mataste al Hijo de Dios que no tenía por qué morir. No, Dios todavía consideró que no era el tiempo, y llevamos 2000 años, alrededor de 2000 años después de la muerte de Cristo, y todavía se sigue desarrollando esto. ¿Por qué Dios demora tanto? Porque las implicancias de la rebelión de Satanás son tan grandes que nosotros no las entendemos. Pero que Él sabe muy bien que tiene que tomarse este tiempo. No es 2 más 2, 4. No es tan sencillo como creía Job. Me porto bien, me va bien, me porto mal, me va mal. De paso, Cristo mismo, bueno, el Antiguo Testamento tiene mucha evidencia de que eso no era así, pero me gustan las palabras de Cristo, por ejemplo, Mateo 5:10, creo que dice, bienaventurados, dice, los que son perseguidos, ¿por causa de qué? De la justicia, dice. No porque son injustos, son perseguidos porque son justos. O sea, ¿qué está diciendo Jesucristo acá? Esto de que al bueno le va bien y al malo le va mal, no es tan así. En este mundo de pecado, no es tan así. Entonces, cada vez que sientas dolor y no entiendas el dolor como no lo entendía Job, acordate que Dios se está ocupando del dolor. En lugar de enfatizar, en lugar de poner tus ojos en la situación dolorosa que estás viviendo, poné tus ojos en Jesús. Poné tus ojos en Cristo. Deja que Él te lleve, que te sostenga, que Él llene el vacío que el dolor está generando. Deja que Él... Hay un pasaje que me encanta, Romanos 8:32 dice, si Dios no escatimó, si no fue mezquino, si fue capaz de darnos a Jesucristo para salvarnos, ¿cómo no nos dará con Él? Todas las cosas. O sea, Dios tiene todo para darte en Cristo. El asunto es que nosotros podamos darle la oportunidad. No por nada, uno de los pasajes más lindos de la Escritura es Filipenses 4:13. Ustedes lo conocen. Todo lo puedo en Cristo. En Cristo que me fortalece. Puedo con cualquier dolor, puedo con cualquier situación. Todo lo puedo. Y yo te digo que cuando Dios usa los términos absolutos es para temblar. Para temblar no de miedo, sino para temblar del poder que tiene, ¿no? Porque, ¿qué es todo? ¿Qué es nada? ¿No? Entonces, recuerden, capaz con tu esposa puede decir, ¿no? Siempre dejas la ropa interior tirada por ahí. ¿Siempre? ¿Qué es siempre? Vieron que nosotros usamos los términos absolutos medio mal usados, ¿no? Nunca te acordás de mi aniversario. Bueno, capaz que alguna vez te olvidaste, no es que nunca. Pero cuando Dios dice todo, es todo. Y cuando Dios dice nada, es nada. Filipenses 4:6-7. Por nada estés preocupados. ¡Wow! Nada. ¿Qué es nada? Nada es nada. Por nada estés preocupado. Pero vieron, cuando Dios usa términos absolutos, vos decís, wow, es un desafío. Por nada.
Y a veces yo le digo a Dios, Señor, o le decía, ya no le digo más, ya lo entendí. Le digo, Señor, si vos me decís, no te preocupes por las cosas grandes, es como lógico, ¿no? Pero por nada. Y es que Dios quiere ocuparse de todo las áreas de tu vida, aún de las más insignificantes. Por eso te dice, por nada, déjamelo a mí. Y ahí está el desafío nuestro. Así que cada vez, si estás pasando por una situación de dolor, mira a Jesús. No mires la situación. Porque si centras tus ojos en la situación, solamente la situación es como que la alimentamos. Cada vez es más, se hace más grande, ¿verdad? Pero si miramos los ojos, fijamos los ojos en Jesús, cualquier circunstancia difícil que estemos viviendo, cada vez se hace más pequeña. Resumiendo y terminando, cuando Jesús es grande en tu vida, los problemas son pequeños. Pero cuando vos permitís que los problemas ocupen toda tu mente y se hagan grandes en tu vida, entonces el pequeño es Dios. Y ahí estamos en problemas. Amén.